Bueno, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas. Bienvenidos a este programa, transmitiendo desde California. Hoy, día 11-13 del 22. Me da mucho gusto saludarlos, amigos, desde esta trinchera donde estamos grabando, dando las noticias de México más importantes. Desde luego este domingo, amigos, la marcha del INE, imagínense. Bueno, pues ahí encontramos una serie de controversias de personas que no quieren a López Obrador, que tienen sus ideas, pero que nosotros que ya entendemos lo que es la cuarta transformación, que es lejos de ser obradoristas, tenemos conciencia de lo que está sucediendo en México, de lo que está haciendo este señor que vino a cambiar todo, una forma diferente y que está dando el resultado dentro de lo que ha proyectado el hombre. Bueno, acuérdense que son 4 cosas muy importantes. Primero, quitar la corrupción, que no ha sido ni es fácil todavía. En segundo lugar, pues atender más a los pobres. Pero lo más importante, amigos, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, aeropuerto de Felipe Ángeles y desde luego pues darle becas a tanta gente joven que no tenían antes. Y todo esto, pues bueno, estamos viendo dentro de una mesura, dentro de una lógica de pensar que están haciendo las cosas bien, o cuando menos estamos viendo que están funcionando. ¿Cómo estaba el sistema de salud, amigos? ¿Cómo estaba la venta de las medicinas? ¿Cómo estaba todo patas arriba? No les voy a decir que todo es jauja, que tenemos un índice mucho menor de como estaba antes. Claro que es imposible quitar corrupción, quitar feminicidios, quitar robos que ya en México, en la Ciudad de México, que somos, que sabemos los que hemos vivido en la Ciudad de México, ahora sí, ya hay menos robos. Hay menos secuestros, hay menos todo lo que antes. Bueno, nosotros que estamos acá en Estados Unidos, amigos, que también nos dimos cuenta de todo ese desajuste que había con los otros presidentes y que pues ahora nuestros familiares nos dicen, ya tenemos más dinerito, ya estamos viviendo más tranquilos, ya vamos teniendo un sistema de salud diferente y gratuito. Caramba, pues se necesita ser muy bruto, ¿verdad? Para no entenderlo. Bueno, pues hoy en la mañana, todos los youtubers que estuvieron ahí entrevistando a los fifís, entre comillas, bueno, pues unos daban unas posiciones tan diferentes y tan fuera de lugar. En cambio se veían otros que más o menos se marcaban dentro de la lógica y decían, porque les preguntaban, bueno, ¿qué les parece de quitar los plurinominales? Dice, bueno, dice, pues sí, dice, estaría bueno que esto sucediera. Ya están dando su brazo a torcer. Les preguntaban, ¿qué le parece si todos los del INE, todos los que pertenecen a todo ese sistema, los escoja la gente? Unos decían, no, señor, ¿para qué si todavía no sabe la gente escoger a la gente? Dice,
esto tiene que ser a través de los partidos políticos. Pues claro, los partidos políticos van a escoger a sus, a sus amigos, a los que sigan mangoneando, a los que les van a tener que picar para que hagan lo que quieran, como es la Suprema Corte, como es la Cámara de Senadores y ese Monreal que anda también haciendo una serie de... ¡Ay Dios! Pero yo en algunos programas les decía, tengan cuidado con ese señor. Es muy inteligente, sabe las leyes, pero él las acomoda. Ahorita trae el pleito casado con la gobernadora de Campeche. Ya saben cómo es ese problema de que les está poniendo el dedo a todos a través de sus grabaciones que tiene, ¿verdad? Bueno, amigos, pues hoy estuvo muy bonito el día en la Ciudad de México. Mucha gente, ¿eh? Yo creí que no iba a haber tanta, pero efectivamente yo no sé de dónde trajeron camiones, gente pagada, y pues bueno, juntaron a mucha gente. Como dice López Obrador, tengo un 26% que no me quiere. Pero claro que el 80% sí. Así que es una buena medida, ¿no? Pero también la otra medida de Monreal, que ya tiene 90 adeptos, que lo que les va a mandar a decir, eso es lo que van a hacer. Eso no está bien, amigos. Pero yo se los dije, este señor es de doble cara. Este amigo no lleva a México en la piel, ni en el corazón, ni en la sangre. Ese es un vendepatria también. Déjense al ratito. No lo van a poder parar. Bueno, pues ojalá que el problema con el INE se resuelva favorablemente y que los magistrados voten por hacer lo que López Obrador puso como entrada, porque el presidente no puede ordenar, sino que él puso una serie, 10 puntos, amigos. Esos 10 puntos que mucha gente de los que hoy desfilaron no los conocen ni de chiste, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos este domingo, amigos. Me da mucho gusto saludarlos, amigos y amigas, y gracias por estar aquí escuchándome. Ya saben que estamos aquí a las órdenes de ustedes. Vamos a poner algo que dijo López Obrador, y desde luego el Tren Maya, amigos, que ya va. Para diciembre del año que entra se va a inaugurar, pero vamos a ver internamente lo que está sucediendo, que ya va con un lujo, con una técnica tan bonita, que el mejor del mundo, ya vimos el tren cómo va caminando, se está fabricando ya en México, en Ciudad Sagún, Hidalgo. Bueno, pues todo esto, amigos de California, quiero que ustedes lo vean. Quiero que ustedes se enteren de todo lo que está sucediendo López Obrador, y que cuando tengamos un poquito de tiempo vayamos a México, amigos, de vacaciones, aunque sean 2, 3 días, pero ese Tren Maya va a ser fantástico, qué cosa. ¿A poco no les gustaría ir a
aterrizar en el aeropuerto nuevo, allá de Santa Lucía, que ahora es Felipe Ángeles. Nosotros los que vivimos en México lo sabemos porque ahí estaba el aeropuerto de la Fuerza Aérea, un aeropuerto con una dimensión increíble, muchos terrenos muy, muy apropiados para un buen aeropuerto. Por eso López Obrador ahí lo hizo con menos de la mitad de lo que costaba el otro que se está hundiendo todavía. Bueno, vamos a poner algo importante. Para que nos demos cuenta de cómo está sucediendo las cosas en Ciudad de México, y cómo López Obrador pues él le está echando todas las ganas porque ya le quedan 2 años. Ok. Habrá 2 nuevos museos y se moderniza la autopista Mérida-Cancún. En su total tiene 194 kilómetros que corresponden al estado de Yucatán. Informo también que ya se trabaja en los proyectos para las construcciones de los hoteles del Tren Maya. Presidente, todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías, instituciones del gobierno federal, así como de autoridades estatales y locales. El compromiso que tenemos, señor presidente, mantenemos el compromiso de que esta obra, el Tren Maya, será inaugurado en diciembre del 2023. ¿Es cuánto? Dejamos un video. El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México para impulsar el turismo, generar desarrollo con justicia y rescatar del olvido al sureste mexicano. Una vez inaugurado, en diciembre de 2023, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Su recorrido se extenderá por 1,554 kilómetros a lo largo de 40 municipios y 181 localidades, en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos. El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales y turistas, inicialmente a bordo de 42 trenes cómodos, modernos y seguros. Los trenes ya son fabricados por manos mexicanas en Ciudad Sagún, Hidalgo, con tecnología de última generación, y comenzarán a entregarse en julio de 2023. Para cuidar el medio ambiente, los trenes contarán con sistema híbrido y podrán operar con energía eléctrica y diésel, lo que contribuirá a reducir emisiones contaminantes. En el sureste, por donde circulará el Tren Maya, habrá más de 10,000 hectáreas de nuevas áreas naturales protegidas y una reforestación histórica con 500 millones de árboles del programa Sembrando Vida. A lo largo de la vía férrea habrá pasos de fauna para cuidar y proteger los ecosistemas donde abunda la vida. El Tren Maya es una obra responsable con la naturaleza y también protege el patrimonio arqueológico. Por ello se mejoran 26 zonas arqueológicas y se construyen centros de atención a visitantes para enriquecer la experiencia de quienes se acerquen a la cultura maya. La gran obra del tren ha propiciado el rescate de miles de vestigios y hallazgos de suma relevancia, como una antigua canoa maya y una estela labrada en sus 2 caras. También permitirá la apertura de nuevas zonas arqueológicas y museos para conservar y admirar aún más la grandeza prehispánica. Cada tramo del Tren Maya se construye con la participación del pueblo, por lo que es la obra con más diálogo y acuerdos en la historia de México. Aún no empieza a correr y sus beneficios ya se reflejan en las comunidades de la ruta, con acciones sociales específicas que se suman a los programas de bienestar del Gobierno de México. Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleos en el sureste mexicano y actualmente es una de las obras más importantes del mundo. Su construcción implica maniobras de gran escala, con trabajo incluso nocturno.
fabricación y almacenamiento de materiales en amplias dimensiones, así como uso de tecnología, maquinaria y equipo modernos. Además de la vía y los trenes, se construyen obras complementarias para la conectividad de las comunidades y la seguridad en el flujo vehicular, como puentes, viaductos, distribuidores y la modernización de la autopista Mérida-Cancún. El Tren Maya conectará hermosas ciudades, mágicas comunidades y sitios de importancia mundial. A través de sus recorridos, permitirá a millones de visitantes nacionales y de todo el mundo adentrarse y conocer la grandeza natural, cultural y humana del sureste mexicano. El Tren Maya es una gran obra del pueblo de México. ¿Cómo ven, amigos? Vamos, adelante. Si les parece. ¿Cómo ven ustedes ese Tren Maya que es fantástico? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues todo va como debe de ser. Exactamente aquí en California a las 8 de la noche. De acuerdo con ese horario con una hora menos. Con relación a México, pues todavía tenemos 2 horas. 2 horas menos. Bueno, me da mucho gusto, amigos y amigas, que estén atentos a todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Y ahora pues vamos a presentar la megamarcha que no fue. ¿Cómo desfiló gente, amigos? Yo no sé de dónde salió tanto. Yo no creí que fueran, ¿Se acuerdan ustedes de Frena, que nada más era el puro bluff, con las tiendas de campaña flotantes? Bueno, pues ahora estamos viendo que hay mucha gente. Bueno, se mezclaron hay mucha gente que quiere a López Obrador, La prueba es de que algunas entrevistas pues están coherentes a lo que dice López Obrador. Así que vamos a ponerles, a compartir la página con ustedes, amigos, para que se den cuenta cómo estuvo esa marcha, ¿no? Hoy en la mañana. Así que es la megamarcha que no fue. Nueva derrota de la oposición es lo que dicen allí. Bueno. Vamos a ver qué nos dice. Imagínense, miren, ahí está toda la ola. Dice la marcha apartidistas que defiende al INE. No, hombre, fueron muchísima gente. Bueno, dice una vez más, a la oposición le pasa por encima la locomotora de la realidad. Pues sí, le pasará la locomotora de la realidad, pero ellos no ven esa realidad, amigos. Ellos están ensimismados en todo lo que les quitaron y que quieren que vuelva. Dice la tan cacareada marcha fifí de este domingo, donde se dejaría ver con toda su fuerza el músculo conservador. Válgame Dios. Termina en un nuevo fracaso. Bueno, pues esta es la opinión, ¿verdad? Dice, los mismos videos que publican los haters reaccionarios en redes sociales y las mejores tomas que aparecen en los medios de comunicación controlados por el poder conservador dan cuenta de un evento en la Ciudad de México que rebasaba los 10,000 asistentes
en el mayor de los casos, 10,000. Bueno, pues ya es acuérdense, ya es un bonche de gente. Se le puede llamar así, pero sí es mucha gente, amigos, porque pues todos protestaban, y viejitos y viejitas, aunque con muy poca intención de entender lo que saben, y que lo que les preguntaban pues no sabían ni qué, pero así fue. Dice 10,000 personas que en su mayoría no son representantes de la sociedad mexicana, porque fueron 3 camiones que trajeron, quién sabe de dónde, algunas personas de Veracruz, Así que bueno. Dice, allí estuvieron panistas, priistas, perredistas, representantes de la sociedad civil SADCB y un número de acarreados que aún no cuantificaron. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo este domingo. Y López Obrador recibiendo allá a sus paisanos allá en la hacienda esa, de ese nombre que no se puede decir, y que ha de haber estado feliz allá porque se liberó de todo el bochincho de la Ciudad de México, del Zócalo, de toda la bola que querían llegar al Zócalo, que no querían, que porque esto, que puros pretextos, ¿no? Pero bueno, así estuvo. Estuvimos viendo algunos videos de algunos compañeros youtubers que hicieron su transmisión en vivo, pero que sí dista mucho de que tengan algo, amigos, para discernir, para debatir, para decir, bueno, pues yo necesito esto y esto, como los 10 puntos que hizo el presidente para modificar, no eliminar el INE, sino modificar, quitar algunos preliminares, que también ya saben que es una rémora de gentes, ¿no? Que no sirven para nada, como la Lili Telles y todos los demás, y que la gente de México le sigue dando su sueldo todos los meses, las semanas. Eso es lo peor, amigos, que van a insultarlos y todavía va a recibir su chequecito de esa gente que insulta, de esa gente que no quiere, y sobre todo de ese presidente que cada vez se ensaña más esta muchachilla. Bueno, pues así está la situación, amigos. Y pues bueno, la marcha terminó, cada quien para su casa y con un montón de carteles, pero díganme, el Lencho estuvo presente, el otro idiota del Murayama estuvo presente, estuvieron presentes todos los que organizaron, fueron al último a tomarse la foto nada más, amigos. Bueno, pues así está la situación en México, Qué bueno que López Obrador está haciendo lo más posible dentro de su departamento, dentro de su forma, dentro de su lugar, porque si se mete donde están toda la bola, nunca haría nada. Imagínense con ese Monreal, o con toda la familia monrealista. ¿Qué van a hacer? Bueno, hay que poner chonguitos, amigos, para que esto se concluya, lo saquen de Morena y que lo apacigüen, porque ese señor se cree la mamá de los pollitos. Dice, yo soy catedrático de la universidad. Yo soy
Yo soy el que anduvo con López Obrador, uno de los primeros. Dice, yo soy uno de los fundadores de hace 25 años. Bueno, pero pues ahí tienen ustedes lo que cambió, lo que está diciendo de López Obrador, lo que está diciendo de Adán, lo que está diciendo de, no se diga de la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No se diga de ella, habla pestes, ¿no? Pero bueno, pues así está la situación. Me da mucho gusto, amigos y amigas, que todo vaya bien, que estemos al pendiente de México y que a ver qué nos cuenta López Obrador. Oigan, la serenata que le metieron a López Obrador en el Zócalo, ahí estuvimos oyendo, mariachis y cantantes y todo el mundo. ¿Y quién los convocó? Pues nadie. López Obrador le dijo, miren, vamos a dejarles el Zócalo el domingo. Dice, para que vengan a que hagan sus marchas y lo que quieran hacer, ¿no? Dice, por eso yo me voy allá a mi rancho. Dice, y allá estaba con sus nietos, Ahí vimos un video donde dice que, pues bueno, es su agua, es su pueblo, es su gente, es donde él nació, así que, pues imagínense, pues. Bueno, mis amigos y amigas, me da mucho gusto estar tratando de darles las noticias más importantes desde acá, desde California. Acuérdense, hay mucha gente aquí que tenemos de mexicanos y que algunos no sabemos todavía lo de México, cómo va. No sabemos de nuestros familiares, algunos. Mucho menos vamos a saber que ya se les están dando un poquito más de medicamentos, que ya hay hospitales para ellos, que ya no tienen que gastar tanto dinerito, y el poco dinerito que mandamos allá a nuestros familiares, pues que les alcance más, ¿verdad? Eso es lo que dice López Obrador. Desgraciadamente yo tuve la intención de preguntarle al embajador de aquí, de mi zona, aquí de California, y pues no me quiso atender. Ellos tienen otra onda, no sé, según el presidente les ha dicho que tiene que atender a los mexicanos que estamos aquí. Pues no, amigos, aquí seguimos haciendo cola, seguimos pagando hasta para las aplicaciones que nos dan, seguimos haciendo una serie de cosas que ellos no entienden, cosa que López Obrador les ha dicho que tenemos el derecho de exigirles que nos atiendan, sobre todo con ayuda de abogados que a veces se necesita, con llenar aplicaciones para todos los trámites, de ver cómo va, si podemos votar aquí o no. Yo traté de entrevistarme con el cónsul de aquí, de este lugar, pero imposible, amigos. Tiene mucho trabajo, tiene su agenda ya completa, y ya no nos pudo atender, a pesar de que le dije, señor, soy un mexicano con las dos ciudadanías, pero desde hace más de 15 años tengo un programa que damos las noticias que podemos, JAB Canal 32 desde acá, desde California, y me identifiqué ahí con el secretario y una secretaria que
con un despotismo y una serie de cosas. Creen que nosotros, que porque tenemos la piel morenita, ya nos van a vituperar, y bueno, pues eso está sucediendo aquí. Ya estaremos diciéndoles, amigos, a ver qué sucede, inclusive poniendo de antecedentes al presidente para que nos aconseje y que aconseje a todos esos 52 cónsules de México que hay aquí en Estados Unidos. Pero bueno, cada estado tiene sus problemas y no se han resuelto. Acuérdense, amigos californianos, que siempre que necesitamos algo nos cuesta trabajo hacer línea en las embajadas para que nos atiendan, y algunas veces no. Pero así es la situación. Ok, amigos, un abrazo, amigos y amigas, y me da mucho gusto saludarlos, y quedaremos al pendiente para darles las noticias, amigos, más importantes, aquí en JAB Canal 32. Desde California, su amigo José Antonio se despide dándoles un gran abrazo a mis queridos paisanos californianos y todo México, que también están atentos a lo que sucede. Hasta un nuevo encuentro, si Dios nos lo permite así.